Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora que nos hagan el enorme y grandísimo honor de escucharnos. Estamos por acá en Mi Psique y yo. Feliz año, feliz Navidad, feliz festividades, feliz inicio de ciclos, feliz cierre de ciclos y demás. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros aquí en un inicio más. Doctora, ¿cómo andamos del otro lado? Hola, Sai, buenas, todo lo que dijiste, a ti y a Sí. todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí. Mm, Quizás hablando de un reinicio, quizás hablando de un inicio, quizás hablando de un término, ¿no? Que lo ubico más hacia el inicio que hacia el término, justo por el mes en el que nos encontramos, Así es. donde por lo menos en sensación nos es nuevo. Aún a muchos todavía nos cuesta trabajo decir 2022. Aún seguimos poniendo en los correos 2021. Digo, me ha pasado, me ha pasado. Pero el día de hoy creo que vamos a tener un tema muy interesante. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que todos los temas a mí se me hacen demasiado interesantes porque cada uno aporta el conocernos un poquito mejor. Y esta cuestión de cerrar ciclos que tantas trabajos y dolores de cabeza nos ocasionan. Pero qué tan importante es, en qué momento pasa uno y empezamos con otro. Digo, todo los escuchamos sobre todo al principio y finales de año, pero a lo largo de nuestra vida, ¿qué tan importante es eso? Y ese va a ser el tema del día de hoy, cierre de ciclos. Así que empezamos con esto que se hace llamar Mi Psique y yo, y haciéndole la pregunta de los 84,000, doctora, ¿qué es eso de cerrar ciclos? Oye, me encanta porque dices de los 84, ¿no? Ya cambiamos la frase y ya no es de los 64. Ya Y vamos fíjate en que aumento. mientras tú preguntabas y te escuchaba, cuando dices, es que es un tema sumamente interesante, creo, o para mí hace un tiempo descubrí que el tener atenta la lamparita de la curiosidad y de la ingenuidad es como muy interesante. Y tú hablabas que es un cierre de ciclos, ¿no? Y regularmente el cierre de ciclos de manera coloquial, cotidiana, del bagaje de todas las personas, lo hacemos en referencia cuando sabemos que alguien termina una relación y lo relacionamos con la pareja, ¿no? Y le decimos es que tienes que cerrar el ciclo y te tienes que despedir, ¿no? Entonces el tema uno sería como esa parte de cerrar el espacio con una persona, pero lo hemos tocado en otros programas o en otras reuniones, donde hemos hablado de las despedidas de personas que parten a otro mundo o que dejan de existir en este planeta y tenemos que despedirnos. Y a veces ahí hablamos de otro cierre. Pero en realidad, cierre significa muchas cosas. Y cuando tú y yo platicábamos de qué platicar en esta sesión, yo te hablaba que todo cierre implica un inicio y todo inicio implica un cierre. Algún filósofo existencial que en este momento no recuerdo su nombre, hablaba de que cuando nacemos ya estamos listos para morir. Y creo que en realidad esa es la idea en general de todo, ¿no? Todo inicio tiene un fin y todo fin tiene un inicio, pero pocas veces somos conscientes. Antes de definirte que es un cierre de ciclo, pensaba mientras te escuchaba en todo esto y le sumo algo más. El 31 de diciembre a las 12 comenzamos a decir feliz año, pero dejamos de lado que estamos cerrando un año, ¿no? Y ese es otro que suele ser común cuando hablamos de cierre de ciclos. Y cierre de ciclos, hay quien lo define como es el momento en el que estoy en paz con las decisiones, yo completaría, o acciones que he tomado respecto a algo, respecto a una situación, respecto a una persona, respecto a una experiencia. Todo eso que yo decido para poder darle fin a algo, aunque de antemano ya está determinado. Como esto, ¿ve? Inicia el 2021, va a haber un momento en que se va a acabar el 2021. Inicia el 2022, va a haber un momento en el que se acabe el 2022.
recibimos una vida en nacimiento, también estamos recibiendo su muerte. Y hay quien en canción, poesía, dicen, todos los días morimos un poco. Entonces, es como esas acciones que vamos tomando en relación a los procesos de vida que vamos teniendo. Escuchando a la doctora, la verdad es que me vienen a la mente muchas cuestiones y muchas, no quisiera decirle ideas, pero no se me viene algún otro tipo de adjetivo o verbo al ponerle. Porque sí, efectivamente, cuando se acaba el año, es más, ni siquiera lo despedimos, nada más decimos inicio de año, feliz año. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que acaba. Hay mucha gente que no celebra, hay mucha gente que se pasa el largo y es un día más. Hay muchas personas que, así como terminan ese año de como un día más, pasan sus ciclos sin siquiera saber que se termina uno e inicia otro. Ahora sí que, como usted lo menciona también, eh, podemos nosotros a lo mejor ser más conscientes cuando de tajo te dicen, pues se murió alguien, o de tajo se terminó la relación laboral en un lugar, o de tajo, no sé, terminas con alguna relación. Pero hay gentes que a lo mejor todavía no lo asimilan. ¿En qué momento se pueden asimilar, si es que se asimila? ¿Cuáles serían los procesos que se tienen que hilar ante un cierre de ciclo e inicio de otro? Pero antes de iniciar en el otro, ¿qué procesos, si es que los hay para poder cerrar tal cual bien, dar gracias, honrar y darle la bienvenida al nuevo comienzo, de lo que sea? ¿Cómo Pues es mira, eso? ¿Sí se puede o no se puede? sí, en realidad el cierre del ciclo va a pasar de manera natural. A nivel de, hay un enfoque, más bien, hay una forma de psicología que se llama psicología gestal, que no es el enfoque terapéutico gestal, que nos habla de las leyes de percepción. Hago referencia a él por eso, por las leyes de percepción, que en realidad alguien que quizás estudie temas de la óptica nos va a hablar también de las leyes de percepción, porque tiene que ver con eso, con cómo es que miramos o cómo es que percibimos. Y lo que dicen las ciencias exactas es que a la hora de percibir nosotros necesitamos cerrar. Y entonces podemos ver una imagen con puntitos y nosotros le vamos a buscar forma. Es más, me viene a la mente en este momento cuando tenemos la oportunidad de mirar en el cielo nubes y entonces le queremos identificar una figura a la nube. Que si se parece a un avión, que si se parece a una planta, que si se parece a un corazón, ¿no? Esa es nuestra necesidad de hacer un cierre. Y va a ocurrir. Cuando nosotros hablamos de cierre de ciclos, es cuando más allá de hablar de si existe o no, es que ese cierre lo vamos a hacer consciente, que sí le damos un tiempo. Entonces me gustaría como, a partir de tu pregunta, hacer como varias pautas, ¿no? Pensemos en lo más inmediato, que es un cierre de año. Y entonces, pues a lo mejor hay quien se toma el tiempo de diciembre o los primeros días de enero para decir, ¿qué fue lo que viví en el 2021? Y todos recordamos que el 31 de diciembre, de manera de ritual, consumimos uvas. Pero las uvas lo que representan son los deseos o propósitos o metas que quiero establecer para este nuevo inicio de año. ¿Qué crees? Al siguiente, más bien cuando se está concluyendo el 2022, que es lo que acabamos de hacer, pues a veces de manera consciente, a veces no tan consciente, hacemos una remembranza de qué ocurrió con esos 12 deseos o 12 metas o 12 propósitos. Y entonces en esa remembranza puedo ir haciendo una evaluación. Dentro del proceso de cierre, hay quien a lo mejor somos sobreexigentes con nosotros, somos demasiado estrictos, somos un poco inflexibles, ¿no? Y entonces nos lamentamos no haber cumplido con esos propósitos. Hay quien dice, no, es más adaptable y entonces plantea como de no cumplí con esto, pero le agregué esto. Y hay quien es sumamente flexible
extremadamente que dice, pues ni siquiera me acuerdo de lo que me propuse en el 2021, 21. ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de esta conciencia de cierre de ciclos decimos, y vamos a proponer las mismas cosas, o íbamos a repetir las mismas cosas que vivimos en el 2021, ahora que iniciamos el 2022, para no perderme los números. Y entonces yo prometí que voy a bajar de peso. Pues me voy a prometer que voy a volver a bajar de peso. Pero no elaboré nada. Y entonces todos sabemos, y hasta en publicidad lo tenemos, ¿no? Los gimnasios se llenan en el primer mes, hay gente que solo asiste 3 días, hay gente que llega a las 3 semanas, hay gente que sí pasa enero y llega a los 3 meses, pero después se rompe. Entonces, cuando tú hablas de cierre de ciclos, hablamos pues vamos a hacer una evaluación de qué fue lo que ocurrió en mi 2021 y qué es lo que yo me había propuesto para él. No se trata de ser sumamente estrictos, ni se trata de ser sumamente flexibles, sino se trata de ver qué sí logré y qué sí aprendí. ¿Qué de lo que no logré? ¿Qué fue lo que ocurrió que no lo logré? Y entonces después viene esto que tú decías. Agradezco, me disculpo y digo adiós. Despido ese 2021 porque ya me dio lo que me podía dar. Y hay quien en frases dice, hice lo que pude con lo que tuve en el momento presente. Porque hablar de un cierre de ciclos es mantenerme así, mantenerme en el presente porque estoy consciente que en algún momento va a acabar. Y tenemos otra frase que dice que no esperes como llegar a la meta, sino que disfrutes el camino. Si bien el cierre de ciclos indica como esa parte o esa evaluación al final de cerrar el ciclo, también habla de qué vas haciendo con tus decisiones en el momento en que va ocurriendo el proceso. Entonces, si te fijas, hay una evaluación. De esa evaluación la podemos dividir en qué fue lo mejor, qué fue lo peor, qué fue lo que aprendí, qué es lo que me gustó de mí y qué es lo que no me gustó de mí. Podemos agregarle otros elementos. Después viene esto, qué es lo que le agradezco, qué es lo que me perdono, si es que es como muy personal, que en realidad los cierres de ciclos son personales. A veces tenemos testigos, pero en realidad son personales. Y finalmente, pues despido lo que sea que pudo ser. Pero yo te decía al inicio que todo fin tiene un inicio, ¿no? Y entonces, pensando en este 21-22 y pensando, por ejemplo, en mi persona, ¿qué de lo que no hice o qué de lo que logré en el 2021 me quiero llevar al 2022? Yo ya tenía una rutina de ejercicio que voy a hacer para mantenerla. Yo no leí lo suficiente que quería, ¿qué voy a hacer para a lo mejor incorporarlo? O tal vez digo, no, pues el 2022 no lo quiero para leer. En mis relaciones personales, ¿cómo encuentro? ¿Cómo voy? Si te fijas, esta evaluación de cierre me da una pauta para mi inicio de la siguiente etapa o de mi siguiente ciclo. Me gustaría aquí agregar, porque no es acotar, podríamos también decirlo, pero se escucha muy fácil, y sobre todo cuando estamos comiendo uvas, bueno, para quien lo hace, pero y sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo ahorita, cuando los propósitos no se hacen, cuando te flagelas ante circunstancias que no esperabas, y que obviamente duele el no haber podido hacer X o Y. ¿Qué se puede hacer para poderte perdonar? Si en dado caso se puede. Y poder entonces ahora sí decir, ok, no se pudo, voy para lograrlo en tal momento. Porque digo, hay muchas personas, y si en dado caso es así, por favor, háganoslo saber, que pueden complicar unas que otras el decir adiós, el decir no pude, el poder perdonarte por no haber logrado X o Y o esas cosas que quisiste para el año 2021 y que no se pudieron por circunstancias X.
y que a lo mejor y en el 2022 puede que a lo mejor no lo pudieron hacer o no se va a poder hacer por X circunstancias. Entonces, ¿cómo es posible hacer, o así que hacer por cada uno de nosotros, el decir, ok, lo dejo y a lo que sigue? Me haces pensar en varias cosas y voy a tratar de describirlas en función de las palabras que me resaltan. Lo primero que dijiste suena fácil. Creo que suena fácil si lo voy pensando en actos y si hablo de una palabra como es compromiso, como es responsabilidad, como es hábito, como es rutina. Pero en realidad, bien lo dijiste, parece fácil, porque no lo es. Es para nada fácil. Creo que si lo pongo en acciones sencillas, hay respuestas que me van a resultar automotivadoras. Es decir, si yo me propuse que voy a ser más organizada y entonces dije, para poder cumplir con mis actividades, me voy a levantar a, a tales horas cada Sí. día y cada día lo voy cumpliendo y me voy palomeando, es como justo esta estrellita que nos ponían en el kinder. Y al ver que pude hoy, me da la sensación que voy a poder mañana. Y me da la sensación que voy a poder pasado mañana. Pero si pasado mañana no me levanté, pues ¿qué ocurría? ¿No? Nos ponían un sellito de puerquito, nos ponían un sellito de burrito. Y también tenemos esa sensación. Y entonces viene como el, híjole, no lo voy a lograr. Entonces, de inicio, no es fácil. Es una serie de actividades que justo en la evaluación de cerrar un ciclo me vienen determinando como el qué quiero, pero también el cómo lo quiero y cómo lo voy a lograr. Después dijiste esta parte de qué ocurre si por causas adversas, agreguémosle ajenas, no puedo lograr esto que implica un inicio pensando en el cierre. Yo pensaba en la semana, o se lo decía a un paciente, como de, creo que podríamos determinar las cosas en función de dos elementos. De esto que quiero, ¿qué depende de mí? ¿Y qué no depende de mí? Y entonces ahí metemos como una actitud de flexibilidad, porque con lo único que me puedo comprometer es con lo que depende de mí. Pero a veces nos flagelamos con lo que no depende de nosotros. ¿No? Yo te decía hace ratito la onda del gimnasio, aunque en realidad, digo, yo nunca he asistido como tal en esta rutina de gimnasio de aparatos y demás, pero no sé cómo funcione ahora con la pandemia, ¿no? Si de verdad si nos prometemos, si la publicidad, cómo es que la generan los de gimnasio, si de verdad la gente está, o porque hay medidas. Pero a lo mejor el gimnasio al que yo asistía para justo yo cuidar mi cuerpo, porque esa es mi propuesta para mi 2022, puso condiciones que por mi horario de trabajo, mi vida personal, mi vida familiar, mi vida social, yo no puedo tener acceso a él. No depende de, pero que sí depende de mí. Yo no puedo pedirle al gimnasio que a lo mejor abra más temprano o que abra solo para mí, ¿no? Pero quizás sí puedo habilitar una serie de ejercicios que voy a poder cumplir de acuerdo a mis actividades del 2022, que no son igual que las del 2021. Si te fijas, ahí viene como una pregunta muy clara, ¿qué depende y qué no depende de mí? Que le sumamos la actitud de flexibilidad. Pero luego hay cosas con las cuales nos podemos comprometer y resulta ser que no lo hacemos. Y entonces me viene a colación el tema de qué tan compasivo soy conmigo. Y lo conecto con lo que tú dijiste. ¿Me puedo perdonar? Sí, creo que sí, pero depende de cuán compasivo soy. Yo lo sumaría con otros dos elementos. Uno, cuán comprometido y responsable, pero la otra, ¿qué tanto puedo soltar? Si no me comprometí de justo, yo dije que me iba a levantar temprano e hice todo lo que estaba en mi poder para hacer.
pero no me levanté. ¿Qué tanto suelto el que hoy no me levante? Pero mañana sí me levanto. Aquí la verdad es que me agrada la parte de priorizar, porque, y creo que lo remarcó muy detalladamente, porque pese a, ahorita que mencioné el ejemplo del gimnasio, muchas personas comentaban, más bien me han comentado, que no pueden, que por la familia, que por los horarios, por todo lo que ya englobó la doctora ahorita. Y la verdad es que ya cuando estás enfocado en algo, es muy difícil que sumemos todo lo que hay alrededor. Si ya estás englobado y estás como muy consciente en que quieres hacer eso, te va a valer lo que sea y lo vas a lograr. Porque digo, volviendo otra vez al tema del gimnasio, si ya llevas un ritmo, pues o sea, y lo quiero hilar con gimnasio, escuela o lo que, aquella cosa que de verdad se te haya puesto como una meta, así vaya quien sea, creo que se puede lograr o se buscan opciones. Y la verdad es que esta parte del perdonar y de tener compasión con uno mismo, sí, yo creo que hay muchas personas que ni siquiera saben qué significa esa palabra, doctora. Quiero pensar. Mira, antes de eso me viene a la mente que yo te decía que es estar tranquila con las decisiones. El cierre de ciclos es estar tranquilo con las decisiones que he tomado, pero para eso necesito ubicar por qué tomo esas decisiones. Pero si Mientras vas yo te como el hablaba ras, del, ¿mandé? digo, si vas como el ras, digo, hay mucha gente que de verdad va conforme a lo que sucede en la vida. Por eso es valioso los cierres de ciclo, porque le regalo esos minutos de conciencia a ver qué fue lo que pasó. Y aun cuando sea desde la inconsciencia, tuve una razón para tomar las decisiones que tomé. Que no le presto la atención, eso es otra cosa, pero hay una razón, ¿no? Y entonces yo te decía, ¿no? Esta situación de levantarme temprano. Y me acordé que justo por el tema de las fiestas, un día en donde vivo, hubo una fiesta muy estruendosa alrededor. No sé si con personas, pero sí con bocinas. Y la música estuvo sonando gran parte de la noche y se paró la música a las 6 de la mañana. Y digo que no sé con qué tanta cantidad de personas, porque el ruido es más notorio cuando la cantidad de personas es mínima, ¿no? Pero las bocinas sí estaban muy latentes. Yo como persona soy alguien que no es tan sencillo que pueda tocar la almohada y me quede dormida. Entonces, yo tengo características personales que no me hacen sencillo el dormir. Y luego tenía características externas que no me hacen sencillo el dormir. Si te fijas, se conjuntan las dos. Y entonces, pues yo de pronto estaba como de malas, ¿no? Porque no había podido descansar y tenía este pendiente de tengo que descansar porque tengo un día laboral donde necesito atender personas y mis sentidos deben de estar bien. Y dormir es un elemento para que eso ocurra. Si me vuelvo inflexible, seguramente yo me viese latigado. Y tú dices, ¿qué es compasión? Hay quien lo define como es, me conduelo con el dolor del otro. Pero a veces también es condolerme con mi propio dolor. Y a veces lo que hacemos es, no, porque no podemos ser vulnerables, porque no nos permitimos ser débiles. Y no nos permitimos, pues, este trabajo de autoconocerme o autodescribirme, ¿no? Como esto que yo te relataba y te decía. Yo como persona no tengo esa facilidad. También no tenía buenos hábitos de sueño. Y si eso le sumamos características externas, pues no me ayuda, pero también es una realidad, no es de todas las noches. No, bueno, pero aquí también digo, y eso sí, por favor, no hagan, ahora sí que una pequeña acotación, tengan tantita empatía, por favor, porque así como lo mencionó la doctora, no, bueno, a mí me pasó no sé cuántas veces, y ojalá que la música, pues nos gustaran igual a todos, pero pues la verdad es que no es así, hay gente que nomás no, y tiene que descansar, tiene que dormir, y aparte, pues tiene que trabajar. Entonces, hijo, ahí sí,
ahí sí me conduelo con usted, doctora, porque me pasó como 3 veces. Y ni cómo enojarte con el vecino, porque luego te lo toman Pero a fíjate, persona. pero fíjate, tú ahorita ya le sumaste otro elemento, que es la empatía. Y la compasión va sumada a la empatía, pero también va sumada a la simpatía. En la empatía yo me pongo en los zapatos del otro o yo trato de acercarme a lo que le está pasando al otro. En la simpatía yo me amisto con lo que le pasa al otro, ¿no? Y entonces tenemos este par de amigas que a una le pasó una desgracia y está sumamente enojada a la otra amiga, porque está simpatizando con lo que le ocurrió a la otra persona. Entonces, para hablar de no logré, o más bien, para ese momento del cierre de ciclo, cierre de experiencia, cuando llegó esta evaluación, creo que es bueno contar con esos elementos para poderme perdonar, pero enseguida soltar y poder decir, comienzo de nuevo. Y regreso a esto que yo te decía en un inicio. Es que hablar de un cierre es hablar de una apertura. Y en frases tenemos como el de, si no cierras la puerta, ¿cómo se van a abrir otras? De ¿Cómo? hecho, el tema es Ajá, muy perdón. precioso porque está lleno de frases, ¿no? Y frases como demasiado comunes. Si quieres que llegue una persona nueva, despídete de la anterior. Si quieres avanzar, cierra ya la experiencia. Ay, es que suena muy fácil. La verdad es que yo me enfatizo en eso porque, y yo creo que del otro lado a lo mejor y me estarán dando la razón, o no, es válido también. Pero creo que hay cierres más fáciles que otros o más difíciles que otros. Y Sí, entonces claro. aquí la cuestión es también qué tan bien te pueden hacer y qué tan mal, porque a lo mejor y te puedes decir, ya necesito un cambio, pero no ves como la posibilidad de hacerlo o no ves la forma y dices, ¿cómo le hago? Porque ya Pues no es que quiero, pero mira, sí quiero. es que por eso te decía, un cierre de ciclo es algo personal y es real. Habrá cierres que me resulten mucho más sencillos que otros, ¿no? O que no te Este dejen. particularmente, el del cierre de un año, pues es entre comillas sencillo y fácil porque está adornado de una fiesta. Por eso te decía, es curioso, porque si pensamos en el cierre de año, no decimos adiós 2021, decimos adiós 2021, bienvenido 2022. Creo que es clarísimo ahí esta parte de cierre y apertura, fin e inicio. Pero hablemos de una relación de pareja que Sas. implica un cierre, donde llevo un buen rato en esa relación y la otra persona es la que dice adiós. Yo no quería hacer ese cierre. No me va a ser sencillo, ni va a ser el mismo proceso. No, más bien, puede ser que implique el mismo proceso porque hay una evaluación, hay un agradecimiento, hay una responsabilidad y aquí se agrega una corresponsabilidad y hay una despedida, antes pasando por el perdón. Pero aquí sí te Pero aferras si la también. otra persona concluyó y yo no quería, pues es un poco más atrasito porque primero tengo que reconocer que ya, o sea, que hay una pérdida. Y entonces el proceso ya no es igual. Ahora, yo soy el otro lado de la moneda, ¿no? Yo ya no le veo una fuente de aportación para mí esta relación y elaboré que me tengo que ir y voy a cerrar de manera distinta. No es que, y fíjate, ahorita que lo pienso es fácil, no significa ausencia de dolor. O dolor no implica que tenga que ser difícil. Porque regreso a lo que te decía, ¿cuáles son las razones en las cuales tomo mis decisiones para decir adiós, que en este caso es el cierre? Y a veces eso es lo que me mantiene. No es sentimiento, sino cuáles son mis razones. ¿Qué me necesito recordar? Te lo puse con una relación de pareja, ahora vamos a una relación laboral. La relación laboral que yo mantengo con una empresa X, por ejemplo, por poner un ejemplo, y eso sí es real, es un ejemplo, no es vida personal, es tóxica. Y necesito irme porque me siento agredida.
Y entonces después de meses, alguien de quien conozco me dice que hubo un aumento y hubo un crecimiento. Y a veces lo que ocurre en los cierres es que aparecen los famosos hubieras. ¿Qué pasaría si me hubiese quedado? O sin que haya este crecimiento, pero en la salida, pues mi escenario no es tan claro, mi escenario laboral. Y regreso a ese hubiera como una zona de comodidad porque pues tenía un sueldo seguro y también tenía actividades seguras y también tenía relaciones seguras aunque hayan sido tóxicas. Que aquí ya metemos otras cuestiones, también la parte de tóxicas y que hay veces en que a lo mejor y es muy complicado o más bien no complicado, ¿qué tan es benéfico el de las personas que no dejan ir? El que están ahí duro y dale, y esto no es así, tiene que ser de esta manera y tiene que ser de esta manera, y estás duro y dale, hablemos de pareja, hablemos de relación laboral, hablemos de X motivo por el cual estás, insiste e insiste e insiste, insiste. ¿En qué momento es benéfico decir hasta aquí ya por salud mental y next? Pues tú lo acabas de decir, cuando tu salud mental se ve afectada. Pero a veces Cuando las somos muy decisiones que estás aferrados. tomando no te están haciendo sentir tranquila, en paz o cómoda. Ya, yo solita, ¿se dan cuenta? Ya solita me... Es que de verdad hay personas que yo nada más las veo así de, ¿y por qué no cambias? ¿O por qué no haces tal cosa? No, pero es Quizás que, porque no hay razones, no tengo razones claras para hacer esa tal cosa. ¿cómo se puede llegar a eso, doctora? Pues ¿Ah? es que no quiero caer en lo que tú dijiste de, pues es fácil, ¿no? Porque no lo creo. Creo que ningún proceso consciente de las decisiones, elecciones o acciones que voy haciendo en mi vida son fáciles. O quizás a lo mejor el término es no son sencillas. Puede que sean fáciles en acción si tengo claro. Reitero, no significan ausencia de algún sentimiento. Si hablamos de la relación laboral y yo no quiero soltar mi relación laboral, de manera no consciente, ¿qué hace que no lo suelte? Puede ser un temor al cambio, puede ser una resistencia a perder las ganancias que sí tengo, porque a veces también las personas hablamos en modo queja y solo nos planteamos la parte negativa. Y parte de lo que me hace quedarme donde ya digo que me estoy despidiendo, pues no es la parte mala, no es la parte desagradable, es la ganancia que sigo recibiendo. Es que a veces, y lo pongo del otro lado, digo, ahorita que lo menciona de esta manera más bien, creo que es más fácil a veces, y perdón por ser tan reiterativa con esa palabra de fácil, pero creo que a veces es más fácil ver las cosas negativas que positivas. Ahorita, por ejemplo, que lo acaba de mencionar en una relación laboral. A lo mejor sí te da miedo el cambiar todo tu esquema que has vivido por años. O en una relación de pareja. A lo mejor y no sabes. Y el panorama se ve un poco más turbio y no sabes. Entonces prefieres mejor quedarte en donde ya sabes qué sucede, aunque no te agrade al 100%. Pero pues estás bien, o sea, mejor, aunque se estén peleando el chongo o como dice la canción, aunque estés peleando más tiempo que en la cama, como diría tal cual, prefieres mejor estar ahí, porque ya sabes cómo se va a enojar, cómo se va a incontentar, cómo sí, cómo no, cómo ta, ta. Entonces ese miedo, aunque queramos cambiar, ¿cómo podemos pasar del otro lado? ¿Cómo podemos en ese momento decir, ya, no quiero, bye? Pese a que me da esto, pero ya quiero mejor ver qué hay del otro lado. ¿Cuáles son las razones que me hacen querer ver del otro lado?
¿Y cuáles son las razones que me hacen querer decir ya no quiero ver desde este lado? Si nos regresamos al ejemplo de cierre de año, ¿por qué queríamos que se acabara ya el 2021? No, pues ahorita mucha gente me va a decir al unísono, no, que la pandemia, no, que ya fue un año terrible, la economía, pérdidas por todos lados, cosas de ese estilo. Hay una necesidad de cambio, una necesidad de percibir las cosas distintas. ¿Por qué queremos que llegue un 2022? Porque me prometo o parece que el escenario va a ser prometedor. Ok. Si te fijas, hay razones tanto de un lado como del otro. Sí, sí, sí. Y regreso al todo inicio tiene un fin y todo fin tiene un inicio. Si me quiero retirar de una relación, ¿por qué me quiero reír de esta relación? Pero también, ¿qué estoy mirando fuera de esa relación? Aquí volvemos a la frase, y perdón que digamos tantas frases. Ahora sí que el que quiere es porque de plano ya lo ha decidido y lo ha pensado. Y va a buscar la manera de hacerlo. Sí o sí. Porque ya se hizo todas las preguntas y todas las analogías que acabamos de mencionar hace ratito. Digo, a lo mejor a algunos les cuesta más trabajos que otros. Y sí creo en algo que escuchaba de algún experto, y a veces lo provocamos desde la no conciencia. Yo tengo miedo de decir a mi trabajo, ya me quiero ir, despídanme, y no lo digo, ¿no? Por este miedo de qué tal que no encuentro un sueldo seguro, qué tal que no encuentro trabajo, pero empiezo a llegar tarde. Empiezo a no estar tan comprometido con mi trabajo. Empiezo a encontrarle peros. Empiezo a hacer que me encuentren peros. No lo estoy haciendo de manera consciente ni lo estoy diciendo de manera directa. Pero son poquitas muestras en donde dices, ya no quiero. Bueno, Y a veces lo podemos pensar así en una relación de pareja, en una relación de amigos. En ya quiero que acabe el 2021, ¿no? Ya me quiero ir de vacaciones, ya no quiero tener actividades. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar. ya lo que sigue. Ajá. Qué importante es esto, que tomemos las decisiones conscientemente. Ya me gustaría iré como aterrizando porque ya pasó una hora. Siempre se nos va el tiempo como agua y ni cuenta nos damos. Pero sí me gustaría acotar y qué tan viable es esta frase que escuché y que me gustaría que me diera su punto de vista porque por ahí alguna vez me dijeron que si uno no toma las decisiones, la vida las toma por uno, las quiera o no, sean buenas o sean malas. Entonces aquí también hay que tener un poquito de conciencia de, sí, estas las decisiones las tomé yo porque así quería, o pasaron porque tuvieron que pasar, y te atienes a las consecuencias, aunque no te haya gustado. Mira, de inicio particularmente creo que en nuestra cultura mexicana las frases tienen demasiada sabiduría popular y demasiado conocimiento, ¿no? Entonces creo que de nuestra cultura y dentro de nuestro bagaje, pues las frases son parte de eso, de nuestro folclore. Lo siguiente que en la frase que dices, yo quizás le adaptaría un poco. Creo que nadie es totalmente pasivo. Cuando dices, si tú no tomas las decisiones, la vida las va a tomar por ti. Pienso en esto que te decía del trabajo, ¿no? Yo no puedo decirles adiós porque qué va a pasar conmigo, pero voy haciendo acciones que hacen que en algún momento de trabajo me digan, pues muchas gracias, ¿verdad? Pero pues necesitamos recortar personal. Y te elegimos a ti porque vemos que ya no estás tan dispuesto, porque llegas tarde, porque todos estos elementos que fui colocando. Y ahí tienes razón, ¿no? La vida tomó la decisión. Creo que yo precisaría en decir, la vida dijo lo que tú no quisiste decir. Me agradó más.
pero que de alguna manera tú sabías. Y hay otras veces que creo que es un alivio. Y lo voy a plantear en una relación de pareja de manera distinta. Por alguna razón ya no quiero estar en esta relación. Pero ¿cómo le voy a decir que no? Quiero. No quiero ser la mala del cuento. Y entonces la persona, por, llámenlo razones de infidelidad, llámenlo razones de cansancio, de las que quiera, viene y me dice, se acabó. De manera inmediata hay una sensación de alivio. Después vienen otros procesos como que me duele porque me dijo adiós, yo no quería, o me di cuenta que siempre no. Pero de inicio es, porque sí, yo también ya quería. Lo mismo cuando nos despiden, ¿no? Y yo ya no quería ir a ese trabajo. Qué padre. Los cierres no siempre implican llanto y no siempre implican gozo, ¿no? Pensando en este fin de año. Lo mismo los inicios, porque van muy pegaditos el uno del otro. La Y verdad es además es que muy paradójico. muy, muy paradójico. La verdad es que sí es muy paradójico y la verdad es que quisiera que del otro lado invitara a todas las personas que nos cuenten, que nos hagan parte de esta comunidad en donde el objetivo principal es que aprendamos juntos, que aprendamos de todas las circunstancias que nos pasan, de todas las cosas que a veces no tenemos alguna respuesta, como esta que acabamos de vivir. Muchos, yo creo que para muchos más bien el cerrar y el tener ciclos de fin o de inicio, que a veces los de final son los más complicados, son más difíciles de aceptar, quiero pensar. A lo mejor estamos hablando de algo muy coloquial como el cierre de un año para el inicio de otro, pero ¿qué significa ese cierre? A lo mejor algunos lo pueden poner como algo muy benéfico y sanador, como acaba de decir la doctora, o te aferras. Para algunas personas es el aferrarse, que no quieren, aunque ya es lo mejor, te aferras. ¿Por qué? Por miedos, por inseguridades, por muchas circunstancias y cosas que se van sumando, que bueno, ya a lo largo del año estaremos platicando y desglosando uno por uno, porque creo que el ser humano es tan complejo que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Y solamente personas como la doctora que se enfoca en precisamente en saber cómo funciona nuestra psique y nuestro cerebrito, que a veces somos tan abnegados y tan tercos, creo que a veces no tomamos las decisiones correctas y en este caso la doctora nos puede ayudar. Y cerrando ya, por favor, doctora, para las personas que están con muchas disyuntivas en la mente, con cierres o con querer iniciar algo y no saben cómo, díganos, por favor, si necesitamos una asesoría y demás. Denos, por favor, sus números de teléfono o más bien en dónde podemos consultar con usted. Me pueden consultar en el 55 49 28 42 64. Con gusto recibiré todos sus mensajes si es que quieren como levantar la voz o escribir unas líneas. Justo en esto que tú decías, de lo valioso que puede ser como este desarrollo del año y los temas que nos gustará ir abordando o que queremos ir abordando hasta por nuestra propia curiosidad. Creo que solo es ese espacio que nosotros le pusimos, mi psique y yo, pero que todas las personas lo tienen, como en ese momento en el cual me pongo a mirar qué es lo que he hecho o qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué decisiones he tomado o qué decisiones quiero tomar? ¿Cómo me he sentido y cómo me quiero sentir? Pensando en esto, ¿no? Un fin, un inicio, un fin. Reitero en lo que te dije hace ratito. Me parece que el cierre es valioso en cuanto a hago esta evaluación o hago este listado o hago esta especie de constancia de qué fue mi año o qué fue mi relación o qué fue mi trabajo.
o qué fue la situación que quieras, porque a veces los apegos tienen que ver con algún objeto, ¿no? Y tampoco quiero decir adiós, pero justo decir adiós me da la apertura a otras cosas. Hay quien lo denomina como de y me abre las puertas de felicidad hacia otros elementos. Pero como felicidad conectamos mucho con el tema de alegría, sonrisas, yo lo dejo simplemente en apertura. A veces como cierre de ciclo pensamos que yo tengo que irle a decir a la otra persona por qué me despido. Y no necesariamente. La despedida tiene que ver con lo que yo, a qué es a lo que yo le quiero decir adiós. O sea, es válido hacer esas maneras de justamente de decir adiós, el escribir, por ejemplo, y quemar el papelito, o gritar en el cielo, o bueno, donde estés, aunque te digan que estás medio loca o loco, pero gritar y decir cualquier cosa, o no sé, ese tipo de, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, como símbolos, son válidos Se llaman rituales y rituales. le llamamos procesos de duelo, ¿no? Cuando ya digo adiós, yo haría como una división. Creo que, y lo miro como un ejercicio muy agradable. Si quienes nos escuchan se permiten realizar como ejercicio, ¿qué fue mi 2021? Y hacen como este recuento de cosas que vivieron. Seguramente habrá cosas muy desagradables, pero habrá cosas no tan desagradables, sobre todo para las personas que vivieron una serie de pérdidas a nivel de personas o de situaciones. Pero me da un escenario de cuánto he crecido. Ahora, si a eso le quiero decir adiós, viene a completar el ritual. Escribo, la rompo, la destruyo, jugueteo con ella a golpearla, la quemo, la voy y la entierro, la convierto en abono porque es papel, ¿no? O canto como tú dijiste. Eso es muy personal. Los rituales, hay rituales como prescritos, como esto, ¿no? De escribir y enterrar o quemar o romper. Pero a lo mejor yo decido que lo quiero guardar un rato y después lo quiero quemar. Y eso tiene que ver con una situación más personal de qué es lo que yo quiero hacer. Yo regularmente en ese ejercicio digo, ¿y qué pasa si escribes, dejas unas horas o unos días y regresas y te lees? Y en ese momento decides qué quieres hacer con lo que escribiste. Porque eso que escribiste es parte de lo que eres tú. Tú estás ahí plasmado en esas líneas. En el decir adiós, también hay cosas que despido de mí. Ahorita que dijo eso, doctora, créame que, digo, en lo muy particular punto de vista y un ejemplo, a mí me gusta justo eso, o sea, estar escribiendo, aunque sea en el teléfono, cuando estás o muy enojado o muy triste, como escribir, y ya después como que volteas y pasa 1 o 2 días, o ese mismo día pasa 1 o 2 horas, y lees lo que traías, y hasta te sorprendes y dices, ay, ¿a poco yo escribí esto? Guau, chihuahua, espérame tantito. Qué oso, o sea, esto yo lo iba a mandar, porque bueno, a veces lo pasa. Y de, ay, no, o sea, qué oso iba a ser. No sé, cosas de ese estilo que de verdad a veces nos desconocemos totalmente. Y me gustaría nada más ya hilar, porque faltó hablar un poquito sobre eso, de los cierres de ciclos de años y de décadas. Porque esos nueves, terminaciones en nueves de cada década, de cada ciclo de vida, ¡au! Sí duelen. Ya llegando más a los 9, 39, 49, 59, 62. ¡Ah, ya! Yo dije, ¿a qué se refiere? Del 2019 al 2020 le dolió mucho más que No, hablo de decir. los cierres de décadas. O Sí, sea, claro. porque, ay,
Pues mira, Son ese es otro aprendizajes, ejemplo, sí, ¿no? pero sí, El cierre de decir tengo 37 y voy a cumplir 38. Y hay a quien decir voy a cumplir 38 o 48 o tú lo pusiste puntualmente en el 9, es un impacto muy grande. sí. Pero al no hacerlo consciente, un poco es dejo de mirar cuánto he avanzado, para bien y para mal, ¿eh? Por eso Sí, reitero, fácil no es. sí. Ay, no, esto del aprendizaje constante es duro, pero es eso, aprendizaje. Y yo la verdad ya no digo errores, son aprendizajes, porque creo que de los errores se aprende y se aprende como no tienen una idea. Ahora sí que suena trillado y suena cliché, pero creo que es importante darle la importancia, vaya la redundancia, de esa palabra, ¿no? El aprendizaje, porque si todo fuera felicidad, amor y paz, pues creo que sería también muy aburrido, creo yo. Pero bueno, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que quiera añadir o acotar? No, nada más. Creo que podríamos, si siguiéramos en conversación, podríamos seguir hablando porque es una cosa de desmenuzar y cada persona lo puede vivir distinto y entonces en cada cosa podemos aprender cosas de manera externa y podremos agregarle siempre más cosas, pero um, creo que me quedo con la parte propositiva de un cierre implica una apertura implica un fin. Si no pierdo de vista el fin, quizás aprovecho más el proceso. Y las personas que son desahuciadas nos los demuestran y nos lo validan de manera latente. Cuando saben que su fin se acerca, le quitan empeño a cosas que son innecesarias y le ponen el empeño a las cosas que les son valiosas. Entonces, desde ahí me parece que los cierres son muy padres. Perderles un poco el temor a hablarlos o quitarles un poco el tabú a la despedida, a la muerte, a la pérdida, creo que sería bueno porque nos serviría para justo saber qué queremos hacer con el tiempo que tenemos. Inició el Así es. 2022 y tenemos 12 meses. ¿Qué queremos hacer con esos 12 meses? Y eso me parece muy propositivo. Sé que también tiene su dosis de dolor o su dosis de agonía o su dosis de tristeza, pero tiene muchísimos matices. Yo nada más me gustaría acotar para cerrar, es si te perdiste en el camino, creo que también es válido, porque suma a esa fijación que te hayas tú o meta que te hayas tú querido alcanzar, creo que todo suma, absolutamente todo suma. Y no esperemos, y lo digo porque igual, digo, ejemplo personal, acabamos de ver también una pérdida de alguien. Y creo que te pones a pensar, o sea, yo observaba a las personas y creo que a veces decimos o creemos tener el mundo o el tiempo ilimitado, ilimitado y que va a ser siempre y que las personas siempre van a estar y que no importa aunque no las veamos, siempre estarán, o aquello que quieres hacer, no importa si hoy no lo hice, mañana lo puedo hacer. Creo que el darle el justo valor al tiempo es importante para entonces ahora sí saber qué quiero, qué no y darle la prioridad a los cierres que quiero hacer para comenzar otros y ir perdiendo los miedos. Ya con eso, yo creo que estás del otro lado. Muchas gracias, nos estamos viendo, de verdad. Agradezco que nos estén acompañando aquí en Mi Psique y yo. Ya saben que nos pueden contactar por Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify y todas las plataformas habidas y por haber por el momento. Ya si se suman algo más, pues bueno, ya veremos después, pero ahorita estamos por todos lados. Así que si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor, este espacio es para todos ustedes. Igual si alguien del otro lado se quiere sumar con nosotros y que hablemos con ustedes de ese tema, por favor, adelante, este espacio también está abierto.
saben que esto es para sumar, siempre es para sumar y aprender. Así que muchas gracias. Síganos @mi psique y yo, FB, así está por todos lados, o @mi psique y yo. Así que, por favor, véanos, escúchenos y síganos. Aquí andaremos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos.